You know, there is only one thing that the enemy has to do Hay una sola cosa que el enemigo tiene que hacer to keep us from reaching our potentials as ministries and churches. para impedirnos llegar a lograr nuestros potenciales, sea como congregaciones o como ministros personalmente. And that is to divide us. Y ese es el de dividirnos. I find that sometimes many in the church in the Western world Yo descubro que luego hay muchos en la iglesia, en el mundo occidental en especial, have a very difficult time hearing the things of God. tienen un tiempo, se les dificulta oír de parte de Dios And walking in the things of God. y caminar conforme a las cosas de Dios. And the reason is very fundamental. Y la razón por ello es algo sumamente fundamental. We are a people trying to understand kingdom principles with a democratic mindset. Somos gente que estamos tratando de entender principios del reino a la vez que retenemos nuestra fijación mental de democracia. The kingdom of God is not a democracy. Mire, el reino de Dios no es una democracia, It is a kingdom. es un reino. As a kingdom, it has rank, order, and authority. Y como reino tiene rango, orden y autoridad. I find the people in scriptures who knew the Lord the most intimately Y yo encuentro que la gente en la escritura que conocía al Señor con mayor intimidad were the people that recognized his authority. eran la gente que reconocían su autoridad divina. If you look at David, Uno considerando por ejemplo a you David look at Joseph, o a José you look at the Apostle o al Paul, apóstol Pablo. these people had great intimate relationship with the Lord Esta gente tenía una gran relación íntima con el Señor because they understood his authority. porque entendían su autoridad. When you meet God, Uno cuando se encuentra con you Dios meet authority se topa con autoridad, because God and his authority are inseparable. porque Dios y su autoridad son inseparables. Show me a person Si ustedes me pueden mostrar una persona who has no regard for authority, que tiene un desrespeto a la autoridad, I will show you a person that's really not born again. en esa persona yo les mostraré también a alguien que no ha nacido de nuevo en How verdad. do we know that? Because Jesus said you know them by their fruits. ¿Cómo lo sabemos? Porque Jesús lo dijo, que los conoceríamos por sus frutos. You know, if I want you to go with me to Romans, the 13th chapter. Quiero que me acompañen a Romanos 13, por favor. Romans, the 13th chapter. Romanos 13. Verse 1 says, let every soul be subject to the governing authorities. Dice el versículo 1, sométase toda persona, toda alma a las autoridades superiores. For there is no authority, Porque no hay autoridad, and I could say this, no legitimate authority, y añadiría yo, no hay autoridad legítima, because there are illegitimate authorities, and Scripture tells us we're not to give them an hour of submission. porque sí hay autoridades ilegítimas y la Biblia nos instruye a que no deberíamos de concederles nuestra sujeción. There is no authority except from God, No hay autoridad sino de parte de Dios, and the authorities that exist are appointed y las que hay por Dios han sido establecidas by God. por Dios. Now, God has set up his church Ahora pues Dios ha establecido su iglesia in such a way de tal manera that his kingdom blessing can flow que su bendición de reino puede fluir down through the authority he has established. bajando, descendiendo por la autoridad que él ha When establecido. we walk together as one, Cuando nosotros caminamos juntamente como uno, then we will experience his glory. entonces experimentaremos su gloria. There is a glory Hay una gloria that God is reserving for us when we become one. que Dios está reservándonos para cuando seamos uno ya. Jesus said, the glory that you've given me, I have given to them, Dijo Jesús, la gloria que tú me has dado, yo se las he dado a ellos, that they might be one. para que sean uno. I look Y yo observo at Peter,
a un Pedro. How many of you know Peter in the Bible, every time he opened his mouth was sticking his foot in it? ¿Cuántos se dan cuenta que Pedro cada vez que abría la boca metía la pata en su boca, ¿verdad? He's always out of sync. O sea, siempre está sacando de la gente I de mean, he onda. wants to build tabernacles for Elijah and Moses. Siempre ahí está él, tratando de edificar tabernáculos para Moisés y Elías. He thinks he's being magnanimous by offering to forgive 7 times, and Jesus said no 490 times. Y Pedro pretende ser magnánime diciendo, oh, perdonaremos hasta 7 veces. Y le dije, Jesús, ¿qué te pasa hasta 70 veces 7? Well, Peter was true to form in the upper room. Bueno, pero este Pedro, él era un hombre bien apegado, lo mostró allá en el aposento He's alto. out of sync again. Él salió de cordura otra vez. He says to the 120, Le dice a los 120, Judas has fallen, a este Judas que cayó, and scriptures declare that someone must take his place. y las escrituras dicen que alguien debe ocupar su lugar. So we need to pick another apostle. Así que necesitamos escoger otro apóstol. So he says we're going to draw lots. Entonces dice, echaremos suertes. 2 men were chosen, 2 hombres fueron escogidos. Justus and Matthias. Justo y Matías, Justo se llamó. Now, Matthias was chosen Ahora este Matías finalmente quedó escogido when they drew the lots. cuando echaron suertes. Now, how many of you know that God does not pick apostles by drawing lotteries? Ahora, ¿cuántos de ustedes se pueden dar cuenta que Dios no escoge apóstoles por medio de echar suertes? And you can see the fruit of Peter's decision. Y podemos ver el fruto de la decisión de Pedro. You never hear about Matthias again in the whole New En Testament. todo el Nuevo Testamento ni una sola mención hay otra vez de Matías. Are you with me? ¿Sí me siguen? I believe Paul was the one Yo creo que Pablo era aquel. because he said, I was one born out of due time. Porque él dijo, yo fui uno que nací fuera de tiempo. But you notice Pero podemos the notar people in the upper room que la gente en el aposento don't go, alto oh, Peter, you're crazy. no le dicen, oye Pedro, ¿qué estás loco? We're ¿Qué? leaving this church. Vámonos, nosotros vamos a salirnos de esta We're going to congre. go start the anti-lottery picking apostle church. Vamos a empezar la congre anti-selección de apóstoles por medio de suertes. And so they went down the street and started a church. Y por eso hubiéramos imaginado que se fueron ahí más abajito bajando la calle a iniciar su nueva congre. No, the Bible says they were one accord. La Biblia lo que sí nos dice es que era de solamente un mismo sentir. The description of the apostles in the upper room, or the 120 in the upper room, was they were one accord. Y la descripción que nos da la Biblia de los 120 reunidos en el aposento alto es que un mismo sentir. And because of that, the glory fell. Y por causa de eso es que descendió la Are gloria. you with me? ¿Sí me siguen? You know, my wife has a friend, Mi esposa tiene un amigo, and una amiga. her friend travels and does women's conferences all over the United States. Y su amiga viaja por todo Estados Unidos realizando congresos de mujeres. And her friend was flying back from one of her women's conferences. Y esta mujer estaba ya volando de regreso de uno de esos congresos de mujeres. And she's on the airplane, and the flight attendants are handing out the meals. Están ahí, ella a bordo del avión, y ahí están los sobrecargos repartiendo los alimentos. And the gentleman beside her Y el caballero que estaba al lado de ella refused the meal. rehusó a recibir lo que le ofrecían. And she turned to make conversation and said, oh, airplane food, huh? It's terrible. Y ella, pues a manera de hacer conversación, voltea, mira al caballero y le dice, ay, sí, esta comida de avión, qué horrible es, ¿verdad? And he said, no, I'm fasting. Y le contestó el otro, no, lo que pasa es que yo estoy So she ayunando. got all excited. Entonces ella se emocionó She toda. said, oh, you're a Y Christian. le dijo, oh, usted es cristiano. I'm coming Entonces, back from a women's conference. yo vengo de regreso de un congreso de mujeres. He said, I'm not a Christian. Y le dijo el otro, no, ¿qué? Yo no soy cristiano. She said, you're not? Y le dijo, ¿qué? ¿No lo es? He said, no, I'm a Satanist. Y dijo, no, yo soy satanista. She said, and you're fasting? ¿Y usted está ayunando? Le He pregunta. said, yes, we're all fasting. Y dijo, no, hombre, todos estamos She ayunando. said, what are you fasting for? Y le dijo, ¿a favor de qué están He ayunando? said that for the division of churches and Christian homes, especially Christian leaders' marriages. Y dijo, por la división de las congregaciones y de los hogares cristianos, y en particular las familias de los líderes cristianos. See, they know something Es que ellos sí saben algo that Jesus already said. que Jesús ya dijo y A house estableció. divided cannot stand. Una casa dividida no puede A permanecer. church divided cannot Una stand. congregación dividida no puede So prevalecer. the enemy wants to divide us. Así que el enemigo nos quiere So dividir. God says, I set up authority Entonces Dios dice, yo he establecido in order autoridad to keep you one. para mantenerlos como uno.
so that I can pour out my glory. para que yo pueda derramar mi gloria. Now, Peter wasn't sinning when he chose the apostle by a lottery. Ahora, mire, Pedro no estaba pecando cuando escogió al otro apóstol, a Matías, por medio de The Bible suertes. says if an authority tells us to sin, we have a higher authority. La Biblia nos dice que si una autoridad nos indica que debemos de pecar, a la vez tenemos una autoridad But superior. 95% of the division that I see in churches comes over our disagreement on how we administrate. Pero el 95% de las divisiones que yo veo que se dan en las congregaciones vienen simplemente por cuestiones de tener diferencias sobre cómo administramos. And it must stop. Y eso tiene que llegar a un fin. I said it must Les stop. repito, tiene que llegar a un alto eso. Look what Paul goes on to say. Miren lo que Pablo dice. Verse 2, therefore whoever resists the authority resists the ordinance of God, and those who resist bring judgment on themselves. Versículo 2, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. I want to share with you this morning Esta mañana yo quiero compartir con ustedes some serious mistakes that I made. algunos errores graves que yo he cometido. Back in the 1980s, Allá por los años I 1980, worked for two major ministries. yo trabajaba para dos ministerios principales. One had a paid staff of 400 employees. Uno de estos tenía un pues, cuerpo de empleados de 400 personas de tiempo completo. The other one had 150. El otro tenía 150 asalariados. I made some mistakes. Y yo cometí algunos errores. I brought some forms of judgment on myself Yo traje así algunas formas de juicio sobre mí mismo because of my resistance to authority. por medio de mi resistencia a la autoridad. I have a passion Yo tengo una to pasión see people in the body of Christ not make the same mistake. de ver que la gente que está en el cuerpo de Cristo no comete el mismo I error. want to let you know this morning, Quiero darles a conocer esta mañana I have a staff of 30 que employees. tengo un staff de 30 empleados I love them. y los amo, I adore them. los adoro, They're vaya. like a second family Son como to me. una segunda familia I para have a mí. wonderful wife. Tengo una esposa I maravillosa. have 4 amazing boys. Tengo 4 chamacos varones I increíbles adore those boys. y adoro a esos muchachos. I am not a leader Yo no soy un líder trying to beat people into submission. tratando de azorrillar y golpear a la gente a que entre en sumisión. Rather, I am one who is and has been under authority, Más bien soy una persona que está y ha estado bajo and I've autoridad. made some mistakes, and I don't want to see you do the same. Y yo he cometido ciertos errores que yo no quiero verle a usted cometer. So go with me to Hebrews, the 13th chapter. Así que vaya conmigo a Hebreos 13, por favor. Hebrews 13. Hebreos 13. Verse 17, are you there? Say amen. Hebrews 13. Hebreos 13, 17. Are you there? ¿Sí están allí ya? That's 1/4 of you. Do I need to Una wait for the cuarta rest? parte ya llegó. ¿Y el resto qué onda? ¿Los necesito esperar o qué les pasa? ¿O qué? Are you there? ¿Sí llegaron ya? Oh, okay, I just want to make sure. All Nada right. más quería asegurar. Verse 17. Versículo 17. Obey those who rule over you and be submissive. Noten los términos. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, Sorry. For they watch out for your souls. porque ellos velan por vuestras almas. So we can see he's talking about church or spiritual authority. Entonces vemos que está hablando de autoridad en la iglesia o de autoridad espiritual, As those who must give an account, como quienes han de dar cuenta, let them do so with joy and not with grief, para que lo hagan con alegría y no quejándose o for con that tristeza, would be unprofitable for you. porque esto no os es provechoso. Now, who is it unprofitable for ¿Para if we do quién? not submit to authority? ¿Para quién es el que no le es provechoso si no nos sometemos a la autoridad? Is it unprofitable for the authority or unprofitable for us? ¿Deja de ser provechoso para la autoridad o para nosotros? For us. Now, notice he says, Ahora, noten lo que dice aquí. obey those Obedeced who rule over you a vuestros pastores los que and be submissive. y sujetaos a ellos. Everybody say obey Todo el mundo diga obedeced and be y submissive. sujetaos. How many of you know you can obey but not necessarily be submitted? ¿Cuántos de ustedes saben que pueden obedecer sin necesariamente estar siendo sumisos o sujetos? Okay, half of you. La mitad.
Let me tell you when I first learned this. Les quiero contar cuando yo por primera vez aprendí Back esto. in 1983, Por ahí de my 1983. pastor and his wife hired me to come on staff. Mi pastor y su esposa me contrataron para que yo entrara como parte de su cuerpo. My job title was executive assistant. Mi título era el ejecutivo, asistente ejecutivo. It was a very nice title Era un título bien chido for the word gopher. para el IBM, ¿verdad? IBM a traer esto y todo lo demás. In other words, go for this, go for that, Sí, go for this, sí go lo for entienden, that. ¿verdad? My job Mi chamba was that I took care of all my pastor and his wife's personal responsibilities. es que yo cuidaba de mi pastor y todas sus responsabilidades personales Free them up para liberarlos a ellos, so they could really focus on the work para of the que ministry. ellos en verdad se pudieran enfocar sobre la labor ministerial. Let me just tell you about some of the things I did. I would pick up their groceries. Miren, algunas de las cosas que yo hacía, iba por su I'd despensa, take care of their kids by picking them up from school. cuidaba a sus hijos al recogerlos en la escuela, I would wash their cars. lavaba el auto de ellos, Shine their shoes. o les boleaba los Pick up zapatos, gifts for them. les recogía regalos para Things ellos, like that. cosas así, So they could focus on the ministry. para que ellos se pudieran enfocar sobre cosas del Now, the ministerio. first year, it was an absolute honeymoon. El primer año fue una luna de miel absoluta, de I veras. remember sitting in the parking lot of a grocery store. Me acuerdo haber estado sentado ahí en el estacionamiento de un supermercado. I had just purchased their groceries. Acababa de comprar su despensa And tears were running down my face. y lágrimas rodaban por mis I mejillas. said, Lord, I'm so honored Y yo le decía, Señor, estoy tan to honrado serve this man and woman of God. de servir a este hombre y a su mujer, que son hombres de I Dios. thought there's 8,000 people in our church. Why me? Y yo decía, hay 8,000 congregantes con nosotros, ¿por qué fui seleccionado I yo? should pay them. Why do they pay me? Yo debería de pagarles, ¿por qué me pagan ellos a mí? And this honeymoon lasted for about a Y year. de veras, la luna de miel duró un año And then it wore off. y luego como que se Now, when the desvaneció. honeymoon wore Ah, off, cuando ya se desgastó este I asunto, started getting very critical of my pastor. empecé a ser muy crítico, muy criticón de mis pastores. Now, I believed I was being discerning. Ahora, yo lo que creía es que yo estaba aprendiendo a discernir. But how many of you know that it's very easy to be critical? Pero ¿cuántos saben que es muy fácil ser una persona dada a la crítica? All you need Y lo único que is 2 necesita eyes and a carnal brain. son 2 ojos y un cerebro carnal. Are you with me? Sí me siguen, ¿verdad? But I fully believed I was being discerning. Pero de veras yo creía que yo estaba siendo muy de But I discernimiento was being profundo. critical. Pero la verdad es que estaba siendo Now, dado a la crítica. For the next 6 months, A lo largo de los siguientes consecuentes 6 meses, I got nothing out of what my pastor preached. yo no recibí nada, no saqué ningún provecho de lo que predicaba I mi would pastor. go 3 times a week and hear him preach. Yo iba y 3 veces a la semana lo escuchaba And I predicar. get nothing. Y nada de eso me And quedaba a I mí. kept saying to my Y wife, yo le decía a mi esposa, Lisa, ay, mira, I'm Lisa, just not getting fed. ya no estoy siendo I'm alimentado. not getting fed at church anymore. Ya no recibo alimento bueno en la You ever congre. heard somebody say that? ¿Sí han oído a alguien decir Come on, eso? talk to me. A ver, ¿sí o no? Let me see your hands. Sí, Okay, sí es el caso, so we la can mano. relate. Entonces sí nos podemos identificar, ¿verdad? So we went to dinner with a couple 6 months into El this. caso es que fuimos a cenar con una pareja ya unos 6 meses en este And asunto. they were on staff. Y ellos también formaban parte del And while liderazgo. we were at dinner, Y cuando estábamos cenando, I said, you know, I'm not getting fed at church anymore. yo hice el comentario, ¿sabes qué? En la congregación yo ya no estoy siendo They said, alimentado. we aren't either. Y ellos dijeron, ni nosotros tampoco. Oh, did we have a spiritual conversation? No, hombre, qué conversación tan espiritual nos I don't know what echamos. spirit it was of, but it was No spiritual. sé qué espíritu era el que nos inspiraba, pero era espiritual. And after an hour of talking, Pasada una hora de hablar, we all determined todos llegamos a la conclusión that our pastor was goofing up. que nuestro pastor le estaba regando gacho. And God was getting ready to release us into our own Y ministry. Dios estaba preparándose para soltarnos a ejercer nuestros propios And so he ministerios. was allowing us to dry up on the Y vine entonces Él estaba permitiendo que nos secáramos en la vid so that when he launched us into our own para que ministry, al lanzarnos a nuestros propios we ministerios, wouldn't miss this wonderful church. nosotros ya ni extrañaríamos esta iglesia Because you know our maravillosa. pastor was goofing up. Porque este pastor estaba regando, la Oh, verdad. we felt so good, Entonces nosotros nos sentíamos tan so bien, tan spiritual. espirituales de I veras, left happy. que yo me salí de ahí contento. 2 days later, Y 2 días después I'm in prayer, estaba yo orando and the Holy Spirit speaks to y el me. Espíritu Santo me habló He said, son, y me dijo, hijo, the problem is not with your pastor. el problema no está en tu pastor, The problem is with you. el problema está en ti.
Now, you know when God speaks to us like that, Y mire, cuando Dios nos habla de esa manera, you think, Lord, do you have the right child? uno se pregunta, hijo, ¿le estás hablando al hijo indicado? You Señor, just have perdón. so many of us kids, you're getting me mixed up. Creo que tienes tantos hijos que ya nos reborujaste aquí. This is me. Estás hablando de mí. I love you. Y yo te amo a ti. But I've learned something. Pero algo he The aprendido. Bible says when Jesus returns, La Biblia dice que cuando Jesús regrese, we're going to be just like him. vamos a ser justo como Because Él we're going to es. see him as he is. Porque le vamos a ver tal y como es. 1 John 3:2. Primera de Juan 3:2. So can I say this? Entonces, si me If permiten, we're going to be just like si Jesus when vamos he a ser returns, justo como Jesús cuando Él vuelva, then that means one of us is going to have to change. entonces eso implica que uno de los dos va a tener que cambiar. You're not getting it. No me agarraron la onda, por lo visto. For those of you who are not getting Y it, por si se le pasó it's por alto, not going to be him. no va a cambiar Dios. So that means much of God's dealings with me in my life are going to be corrective. Entonces implica que muchos de los tratos de Dios sobre mi vida van a ser por motivos de corrección. That's why the Bible says reprove, Por eso dice la Biblia que la reprensión Correct. y la corrección And exhort. y la exhortación, 2 out of 3 are corrective. dos de esas tres cosas, ¿te acuerdas? Según Timoteo, vienen a traer corrección. So the Lord said the problem's not with your pastor, the problem's with you. Entonces dice la Biblia, el problema no está con tu pastor, está contigo. I said, what's the problem? Y yo le dije, a ver, pues, ¿cuál es la bronca? He said, son, what does Isaiah 1:18 and 19 say? Y me dijo, hijo, ¿qué dice Isaías 1:18 y 19? And I I knew the scripture by memory, so I said it. Y como yo sabía la escritura de memoria, pues lo dije. If you're willing and obedient, you'll eat the good of the land. Si eres obediente y estás dispuesto, comerás del bien del fruto de la tierra. He said, stop, there's your problem Y me right dijo, there. detente, allí justo está tu problema. You keep saying you're not being fed, you're not eating the good of the land. Tú dices que tú no estás siendo alimentado, que no estás comiendo del bien y del fruto de la tierra. I said, hold it. Y le dije, I am momento, obedient. yo sí soy I do obediente. everything my pastor tells me Yo to do. hago todo lo que mi pastor me dice que haga. And the Lord said to me, Y el Señor me dijo, I didn't say if you were obedient, you'd eat the good of the land. yo no dije que si eras obediente comerías del I bien de said la if you're tierra. willing, Yo dije, si tú estás dispuesto obedient, y you'll obediente, eat the good of the land. entonces vas a He comer said- del bien de la tierra. obedience deals with your action. Dijo, la obediencia trata con tus acciones. Willing deals with your attitude. El estar dispuesto trata con tu actitud. And he said, your attitude stinks. Y dijo, tu actitud apesta. Oh, my. Ay, Dios. I repented like you cannot believe. Yo me arrepentí, pero de esas arrepentidas como usted no se puede imaginar. You know what I'm talking about, don't you? Sí sabe a lo que me refiero, It's ¿verdad? like mommy says to little Johnny in the back seat of the car, Es como cuando mamá le dice a Juanito ahí en el asiento de atrás del coche, Johnny, sit down. Juanito, siéntate. Johnny, sit down. Juanito, ¿qué te sientes? Te finally digo. she goes, Y hasta por fin la agarra de And he las sits greñas down. y entonces sí lo sienta. But he says, I may be sitting on the outside, but I'm standing on the Y él inside. dice, aunque estés sentado por fuera, por dentro estoy bien parado. He said, that's your attitude. It Dijo, stinks. hijo, así es tu actitud, apesta. I repented. Y yo me arrepentí. Next Sunday morning, La siguiente domingo I por la walked into that mañana, church. yo entré caminando a esa same congregación. pastor, Era el mismo pastor, same message, el mismo mensaje, Same church. la misma congregación. all of heaven opened up. Miren, todos los cielos se me abrieron. I sat there and cried for 60 minutes. Yo estaba ahí sentado llorando los Tears 60 ran down my minutos. face. Lágrimas rodando por mi rostro. My God, what have I missed for 6 months because of my Y attitude? yo decía, Señor, de lo que me he perdido durante 6 meses por causa de mi If actitud. you're willing, Si usted está And dispuesto obedient, y es you'll obediente, eat the good of the land. usted comerá del bien de la God just tierra. doesn't look at your outward action. Dios no está no solamente mirando las acciones He exteriores. looks at the attitude of your heart. Él observa la actitud del corazón. Good place to say amen. Eso es un buen momento para decir amén. Go with me to Numbers, the 12th chapter, please. Vaya conmigo a Números capítulo 12. Numbers chapter 12. Números 12, por favor. Numbers, the 12th chapter. Aquí en Números 12, We read from verse 1. vamos a leer desde el versículo 1. Then Miriam and Aaron. María o Miriam y Aarón. Now, who is Miriam and Aaron? ¿Quiénes son Miriam y Aarón? Moses' big sister Es la hermana mayor de and Moisés big brother. y el hermano mayor de She's a Moisés. prophetess. Ella es la profetisa, He's high priest. él es el sacerdote, pero bien buena onda. So let me modernize this. Entonces, déjeme We got a modernizarlo. church of 3 million people. Tenemos una congregación de 3 millones de This is the personas. senior pastor's big brother and big sister. Hablando del pastor principal, estamos hablando de su hermana mayor y su hermano
mayor. prophetess and high priest. Es el sumo sacerdote y la profetisa. So we're talking about two heavy hitters in the congregation. Así que estamos hablando de dos gallotes ahí en la congregación. Amen? ¿Sí o no? Amen? ¿Sí o no? Now watch what happens. Ahora, observe lo que sucede. Miriam and Aaron spoke against Moses or criticized Moses María y Aarón hablaron contra Moisés, vaya, le criticaron. because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. A causa de la mujer cusita o etíope que había tomado. So what happens here? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Moses marries a daughter of Africa. Moisés se casa con una hija proveniente del África. Miriam and Aaron criticize him. Y María y Aarón lo critican. Now I want to ask a question. Ahora les quiero hacer una Are pregunta. they technically right in what they are saying? En un sentido técnico, ¿tienen la razón María y Aarón en lo que están diciendo y acusando? I didn't hear No everybody. les oí a todos. Yes, they are technically right. En lo técnico, tienen la razón. God was attempting to preserve the seed of Abraham. Dios lo que quería era preservar, intentar preservar la simiente de It Abraham. was not encouraged to marry outside of Abraham's seed. Y no era nada algo que se animara a hacer el casarse fuera de la If simiente de Abraham. anybody should have adhered to that, it should have been Moses. Y si alguien debió haberse apegado a eso, cuando menos debió haber sido Moisés. Or if he does it, what's everybody else going to do? Porque si él lo hace, va a ver qué va a hacer el resto de la gente. But now let me say this. Pero déjeme decir esto. Every teaching in the Old Testament Toda enseñanza del Antiguo Testamento has to be funneled through the cross tiene que ser canalizada a través de la cruz and brought into the New Testament. y adentrada en el Nuevo Testamento. The cross will either change it La cruz o bien lo va a cambiar or leave it untouched o lo va a dejar sin or modificación delete it. o lo va a desechar. Let me give you an example. Les voy a dar un ejemplo. Take lamb sacrifices, Vamos a tomar los sacrificios de cordero. run it through the cross. Lo pasamos por el embudo de la cruz. What does it do? ¿Qué hace eso? Everybody. A ver, todos, ¿qué hace? ¿Qué resultado tenemos? Are you guys offering lambs in your churches around here? A ver, pregunta, ¿alguno de ustedes está ofreciendo corderos en su congregación actualmente? Okay. So what does it do? Entonces, ¿qué le hace? ¿Cuál es el resultado? It deletes it. Dice Enrique, lo elimina. I'm asking questions again. Miren, les estoy preguntando algo, aunque sea un error, contésteme. Let me tell you something. Maybe I didn't make it clear enough last night. Mire, quizás ayer no lo aclaré lo suficiente. I'm a vessel. Soy yo una vasija. We believe Nosotros that creemos God speaks through vessels. que Dios habla a través de vasijas. By you not responding to me, Y si usted no me responde a mí, you're not responding to the Holy Spirit. usted no le está respondiendo al Espíritu That is a Santo. lack of the fear of the Lord. Eso es una I carencia del just temor preached de the whole Dios. night on it last Mira, night. anoche me eché toda la noche predicándoles. Can you not understand? I love you. No pueden entender que I les love amo, God's people. que amo al I pueblo got de Dios. nothing against you. No tengo nada en But contra de if you usted. want the presence of God, Pero- you are going to have to respect His word. Si usted quiere la presencia de Dios, va a tener que aprender a respetar su palabra. Amen? Thank you. Gracias. So you take lamb sacrifices, pass it through the cross. What does it do? Entonces, cuando tomamos los sacrificios de cordero, los pasamos por el embudo de la cruz, ¿qué pasa? Very good. Muy bien. Take praise and Va- pass it through the cross. Vamos a tomar la alabanza, la pasamos por la cruz. What does it do? ¿Qué hace? What are they saying? Reaffirms, it remains. Reaffirms it, leaves it untouched. La reafirma, la deja sin cambio. Take prophetic ministry, Vamos a tomar el ministerio profético. run it through the cross. Lo pasamos por la What cruz. does it do? ¿Qué resulta? It changes. It changes it. Ese sí cambia. In the Old Testament, you had to go find a prophet to inquire of God. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento uno tenía que ir a buscar a un profeta o un vidente para inquirir de parte de Dios. In the New Pero en el Testament, Nuevo Testamento, the Bible says there's one mediator between God and man, the man Jesus Christ. la Biblia dice que hay un solo mediador entre el hombre y Dios, que es Jesucristo, el hombre el justo. All you have to do is ask the Father in Jesus' Lo name. único que uno tiene que hacer es pedírselo al Padre en el nombre de Prophets Jesús. confirm what God's already spoken to us in the New Los Testament. profetas solo confirman lo que Dios ya nos ha hablado. Bueno, eso All en el Nuevo right, take this Testamento. teaching Toma esta of enseñanza not marrying outside of your race. de no casarse fuera de la raza Run de it uno. through the cross. Lo pasamos por la cruz. What does it do? ¿Qué hace? What are they saying? They're divided on it. It deletes it. Lo desecha es la respuesta How do I know correcta. that? ¿Cómo lo sé? Because the Bible says Porque dice la there is Biblia, neither Jew, porque no hay ni judío, nor Greek, ni griego, nor African, ni africano, nor Asian, ni asiático, nor Latino, ni latino, nor ni Italian. italiano. Why? Because you're all ¿Por one qué? in Christ Porque Jesus. todos ya son uno en Cristo Jesús. Today, Hoy en that's día, right.
Today, there is nothing wrong with a black man marrying an Indian woman. Hoy no hay nada de malo que un hombre negro se case con una que viene de la India. Nothing wrong with an Asian man marrying a Latino woman. No hay nada que un hombre latino se case con otra por ahí There de are cualquier only otra two raza. races today, Solamente hay dos razas hoy. saved Los salvos and not y los saved. no salvos. Good preaching. Qué buena predicación, ¿verdad? If you're prejudiced, Si usted tiene prejuicios listen to me. raciales, If you're si usted es prejudiced, racista, you're not saved. usted no es salvo todavía. You say, how can you be so blunt? Y usted me puede decir, ¿cómo puede ser I've tan only got determinante? half an hour left. Solamente me queda media hora es por eso. The Bible says you'll know them by their fruits. Dice la Biblia que los conoceremos por sus frutos. I didn't say it. Yo no lo dije. John said it in the Bible. Juan lo dijo He en la said you Biblia. hate your brother, Si odias a tu That's hermano, prejudice. eso es you racismo. don't even have eternal life abiding in you. Tú no tienes ni siquiera la vida But eterna the good morando en news ti. is you can get saved this Pero morning and la- delivered from your prejudice. La buena noticia es que usted puede ser salvo esta mañana y usted así puede ser librado de su racismo. So now listen, Pero escúcheme, Miriam and Aaron, a Miriam y Aarón, let's go back to the Old Testament, regresando al Antiguo are Testamento, technically right in their criticism. técnicamente tienen la razón en su crítica. They're right. Tienen razón. But listen to me. Pero escúcheme, You can be 100% right uno puede tener el 100% de la razón and be wrong. y aún así estar mal. Remember Noah, ¿Se acuerdan de Noé? the guy with the boat? El cuate con su barquito. You remember? ¿Sí se acuerdan? Okay, good. After the flood, Después del diluvio, he takes up farming. what? Farming. Empezó a asumir la responsabilidad de ser granjero. And I guess he got a little depressed. Supongo que se deprimió un poco. So one night, Entonces una noche he gets drunk on his fermented fruit. se acomodó una guarapeta ahí con su fruto fermentado. I mean, so drunk. Se emborrachó a tal grado este hombre Lying in his tent que está ahí Totally acostado naked en su tienda, desnudo por and completo. plastered. Y de veras hasta atrás el hombre. His youngest son, Su hijo más joven, Ham, que es Cam, comes walking in the tent. entra ahí a la tienda. There's his dad, Ahí está su papá, drunk borracho and naked. y desnudo. And he goes, Y dice, ay Dios, and he turns around echa la vuelta and walks out and tells everybody. y sale caminando y lo anuncia a todos. Now, everybody at that time is just Shem and Japheth. Ahora, todos en ese tiempo eran Sem y Jafet. He goes, guys, Y les dice, a ver, chavos, Dad's drunk as a skunk. papá está tan borracho naked que, as a qué jaybird. bruto. What? Oh, that's American. Okay, so now listen. Shem and Japheth hear it, Este Sem y Jafet and they put a garment over their shoulders. le pusieron un manto sobre sus And they hombros. walk in backward, Ellos cargándolo sobre sus hombros caminan hacia atrás, refusing to look at the nakedness of their father. rehusaban ver la desnudez de su padre And they walk out. y salen caminando. They don't even want to see it. Ni siquiera lo quieren ver, vaya. Are you getting this? ¿Sí lo están captando? I said, are you getting this? ¿Sí lo captan? They're not looking and snooping. Ellos no están mirando y chismeando, They're covering. están encubriendo. Now they walk out. Salen caminando, The next morning, a la mañana siguiente, Noah wakes up. Noé A despierta curse is pronounced upon Ham's generation. y una maldición es pronunciada sobre los And it descendientes de goes Cam. from generation to generation to generation to generation. Empezando con Canaán, su hijo, y va de generación en generación en generación. Now what's amazing, Ahora, lo que es asombroso Is this. es esto, you go to the New que Testament, uno entra al Nuevo Testamento, Hebrews chapter 11, Hebreos 11, where God is bragging on the patriarchs. donde Dios está presumiendo de los patriarcas, And you find God bragging about Noah. y encontramos a Dios presumiendo de Noé. Yeah, the guy that was drunk as a skunk. And Sí, naked as a jaybird. ese de la borrachera que estaba hasta atrás, de ese. But you don't find Ham anywhere. Pero a él no lo encontramos a Cam en ninguna parte. His generations are cursed. Sus generaciones quedaron malditas. He was 100% right, Tenía 100% de la razón, but he was wrong. pero estaba mal. Did you get that? ¿Sí lo captaron? He was 100% right, Estaba 100% en lo correcto de sus but he was conceptos, wrong. pero estaba mal. Did you get that? Sí lo captaron. He was 100% Tenía right, 100% de la razón, but he was pero wrong. estaba equivocado. Look up at me. Mírenme, por favor. God will use Dios va a utilizar the mistakes los errores and even the sin y hasta los pecados, vaya, of your leader de su líder to expose what's in you. para exhibir lo que hay en usted. Did you get that? ¿Sí lo captaron? If your leader makes a mistake Si su líder comete un or error even sins, o aún pecados, and you, listen,
and you find rejoicing in your heart, Y si usted descubre que usted está alegrándose en su corazón, it's exposing your rebellion. eso está exhibiendo la rebelión Why do que hay you en usted. rejoice? ¿Por qué se regocija? Because now you can cast off their restraint, Porque ahora ya usted puede echar a un lado esos frenos que le imponen. disqualify him as a leader in your eyes. A los ojos de usted ya lo está descalificando como And líder. that's what you wanted all along. Y eso es lo que usted al fin y al cabo quería todo el tiempo. But if you have a heart after God, Pero si el corazón de usted es uno if conforme a you have a Dios, heart like Shem un corazón como Sem Japheth, o como Jafet and David, y David, you mourn when your leader makes a mistake. or usted sin. será de los que lamentan cuando su líder cometa un error o un Remember pecado. David? ¿Se acuerda de David? Saul is trying to kill David. Saúl ahí está tratando de matar a David. God is the one that put David under Saul, not the devil. Fue Dios el que colocó a David bajo Saúl, no fue el diablo. God is the one that put his anointing on Saul, Dios fue el que puso la unción sobre Saúl, but yet he's a murderer. pero aún así es He's a asesino, wild man. es un hombre He's salvaje, lost his mind. ha perdido ya sus facultades. And in 1 Samuel Y en 1 Samuel 24, 24, Saul hears that David's in the wilderness of Engedi. Saúl es informado que está ahí David en el bosque de Engedi. He and 3,000 soldiers go to the cave of Engedi, Y él y 3,000 soldados van a la cueva que está allí, disarm. van desarmados. One of David's men Ahí están los hombres de David. says, "Would you look at this? Y uno dice, ve, ahí está Saúl. God has just given you your enemy." Dios te está entregando en las manos a tu enemigo. David thinks, "No, somebody's turned Saul's heart against me. Y David piensa, no, alguien ha volteado el I corazón got to prove to him I'm a faithful son." de Saúl creyendo que yo estoy en su contra y yo tengo que comprobarle que soy un hombre leal a So Saúl. David cuts off a portion of his robe, Entonces David le corta un cacho del manto de Saúl, goes a great distance, recorre gran distancia says, "Saul, my y desde father, allí grita, Saúl, padre mío, I had a chance to kill you. yo tenía la oportunidad de matarte Somebody's told you there's rebellion in me, y alguien te informó que hay rebelión en mí, but there isn't." pero no la hay. Saul goes, "Oh, David, you're more righteous than I." Entonces Saúl concluye, David, tú eres más justo So que yo. Saul goes away. Entonces Saúl ya se va. 2 chapters later, 2 capítulos después, Saul hears David's in the hills of Hilkiah. Saúl oye que está ahí David en otros cerros. He comes again with the same 3,000 warriors. Viene con los mismos 3,000 guerreros David. And the Bible says God puts him into a deep sleep from the Lord. Y dice que le sobrevino un profundo sueño de parte del And Señor. David knows it. Y David está enterado de eso. And David looks at his men and says, "Who will go over to Saul's camp?" Entonces dice David a sus hombres, ¿quién irá al campamento de Saúl? Abishai, the bloodthirsty man, says, "I'll go." Y Abisai, el que tenía hambre de sangre o sed So de sangre, dice, yo they iré. sneak into the camp. Entonces van a hurtadillas allá al Right to where Saul campamento, and Abner justo a donde están Saúl y Abner. Abishai picks up the spear. Abisai toma la lanza, Says, "All right, David, dice, ahora sí, David, give me the word." dame la Pin indicación. him to the ground. Y me lo chuto aquí al He'll mono be y lo as clavo en good la as tierra. dead. Y va a quedar bien muertito. Let's do it. Hagámoslo. David, David, dime, just give me the word. dame la indicación. David, David, habla. David, David, don't even tell me you're thinking about not doing this. no me vayas a decir que no estás considerando que yo haga esto. What are you doing? This is self-defense. ¿Cómo que te estás retractando? Esto es defensa propia, vaya. You proved to him 2 chapters ago Acaban de pasar 2 capítulos y tú le comprobaste that you're innocent. que tú eres inocente. Yet he's still trying to kill Y you. aún así este hombre de mente sigue queriendo matarte. He's killing people in our nation. Está matando gente de nuestra propia He nación. murdered 85 priests, Mató a 85 their wives sacerdotes, and little babies. aún a sus esposas y a sus hijos. He's a murderer. Este es un You were homicida. prophesied to be the next Y king. se profetizó ya que tú deberías de ser el siguiente What are you rey. doing? ¿Qué te estás haciendo tú, David? Besides, David, why do you think God put this whole army into a deep sleep? Y por cierto, David, ¿por qué crees tú que Dios trajo un profundo sueño sobre todo este ejército? David looks at Abishai. Entonces David mira a Abisai Don't touch him. y le dice, no me lo toques. Listen to what he says. Y escuchen lo que Because añade. who can stretch forth his hands against his leader and remain guiltless before the Lord? Porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido del Señor y quedar sin culpa aún? David said, let God judge between him and me. Dice David que Dios sea el que juzgue entre él y yo. David walks out. Entonces David sale A caminando. couple days later, God judges Saul. Unos cuantos días después, Dios juzga a Saúl. He uses the Philistines, Usa a los filisteos. and when David hears about it, Y cuando Dios es informado de David aquello, doesn't go, got Da- what he deserved, David- judged by God. no reaccionó diciendo, ese sí le tocó su merecido de parte de Dios. Dios le He juzgó. mourns, Lo que hizo David fue lamentar
and teaches all of Judah how to sing a love song to Saul and Jonathan. y le enseña a todo Judá, a todo Israel, una endecha para cantar y lamentar la muerte de Saúl y Jonatán. Saul ruined 14 years of David's life, Saúl había arruinado 14 años de la vida de David, but he still honored him and sang a love song. pero aún así lo honraba al cantarle esta endecha. Now go to Numbers 12. Un canto de amor. Vaya conmigo a Números 12 de nuevo. Why did Miriam and Aaron speak against Moses? ¿Por qué What fueled them? ¿Por qué fue que María y Aarón hablaron en contra de Moisés? ¿Qué alimentó aquello? Look at verse 2. Versículo 2. So they said, "Has the Lord indeed spoken through Moses only? Has he not spoken through us also?" Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado el Señor, no ha hablado también por nosotros. Y lo oyó el Look Señor. up at me. Míreme, por favor. They allowed the gifts in their life. Ellos permitieron que los dones en las vidas de ellos, Everybody say gifts. todo el mundo diga conmigo, dones, To elevate themselves above the authority God put them under. que esos dones les elevaran a ellos por encima de la autoridad bajo la cual Dios los había ubicado. Very, very dangerous. Eso es muy, muy You peligroso. may be more gifted than your pastor, Mire, quizás usted tenga más dones que su pastor, but there's a difference between gifts and authority. pero hay una diferencia entre dones y autoridad. Don't ever elevate yourself because of your gift. Jamás usted se autoeleve por causa de sus dones. And all the people Y said, todo el pueblo dijo. all right, now watch this. Ahora observen The esto. Lord then calls Miriam and Aaron and Moses to come out. Entonces el Señor llama a Moisés, María y Aarón a que salgan. Then he says, Miriam and Aaron, step forward. Entonces dice María, Aarón, un paso al frente. Now here's the gist of the message that God speaks to Miriam and Aaron. Ahora, aquí está el resumen del mensaje que Dios le habla a María He y said, Aarón. Moses is my Y servant. les dice, mira, Moisés, miren, Moisés es mi I siervo. appointed him. Yo lo designé. Listen, Escúchenme. where is your fear of me? ¿Dónde está Moisés, Miriam y Aarón, el temor de Dios, el temor a mí en ustedes? God says to Miriam and Aaron, Dios le dice a María y Aarón, where's your fear of God? ¿dónde está su temor de Dios? Now, can I explain that? Ahora, ¿se los puedo explicar? When we speak against a leader that God has put us under, Cuando nosotros hablamos en contra del líder bajo el cual Dios nos colocó, we in essence say to God, en esencia lo que le estamos diciendo a Dios es, Lord, you're not doing your job, Señor, tu chamba no le estás haciendo bien, so I'm going to do it for you. entonces yo la voy a hacer en lugar tuyo. It is an insult to God's character. Es un insulto al carácter de Dios. It is a lack of the fear of the Lord. Es una carencia del temor de Dios. What God is saying to Miriam and Aaron is, Lo que Dios le está diciendo a María y I Aarón, appointed Moses. yo fui el que los I know how to designaron judge who I a appoint. Moisés. Yo sé cómo juzgar a los que designo. You're taking my place. Tú estás ocupando o intentando By ocupar mi criticizing lugar al criticarle. So where's your fear of me? Así que ¿dónde está el temor de mí en ustedes? All has to do with the fear of the Lord. Todo tiene que ver con el temor de Dios. Can I give you wonderful news? Les puedo dar noticias I maravillosas. relieve you Yo les suelto of the pressure to judge your leaders. de la presión de juzgar a sus líderes. It's not your job. No es la chamba de ustedes. Some of you may get that next week. A algunos les va a caer el 20 la semana que viene, yo creo. Now, presence of God lifts, Mire, la presencia de Dios se eleva de en medio de ese lugar. and Miriam is leprous. Y resulta que María está White as leprosa, snow. blanca como la nieve. Moses even prays. Hasta Moisés ora. God says, Y Dios le dice, mangos, 7 que days. 7 días. Now, I've been in the full-time ministry 21 years. Mire, yo llevo 21 años de estar en el ministerio de I tiempo have completo. never seen one exception to what I'm about to say. Y jamás en esos 21 años he visto una sola excepción a I lo que have estoy a seen- punto de decirles. I have seen people mistreated by spiritual authority. Yo sí he visto gente siendo maltratada por autoridad espiritual. And I've gone to them. Y he ido a esos. So you guys, are you okay? Y les he preguntado, ¿están bien ustedes? They go, Y me dicen, I don't know why pastor fired us. y yo no sé ni por qué nos despidió el We pastor. love him. Le amamos, We support him. le We're apoyamos. staying in the church. Nos estamos quedando en la congregación, reuniéndonos ahí todavía. I think, wow. Y yo digo, híjole, I've watched those people. yo he estado observando a estas They have personas. succeeded in life. Han tenido éxito en lo que les resta de sus vidas. They succeed in business. Tienen éxito en los Or if negocios. they go into a ministry later, they succeed in ministry. O si entran a otro ministerio, en ese The kids ministerio are tienen happy. éxito, sus hijos The están kids are felices, submitted. sus hijos son sujetos.
their finances are good. sus finanzas están bien. Then I've seen people. Pero por igual he They visto were gente mistreated by authority. que habiendo sido maltratados I por la go to 'em. autoridad, voy a esos I say, you okay? y les pregunto, ¿están bien They go, ustedes? we can't believe it. Y me contestan, es que ni lo We puedo leave our creer. secular jobs Nosotros dejamos nuestra We chamba take a pay secular, cut. aceptamos una rebaja en sueldo and this is what we get. y con esto nos lo agradece. I think, ay. Y yo, ay, me echo I've para watched atrás. those people. He visto cómo esas Watch personas, their marriages go through divorces. sus matrimonios pasan por Their divorcios, kids are in rebellion. sus hijos están en Kids rebelión, go through disasters. los hijos pasan por They start desastres, churches and they never grow over 80, empiezan 100 people. congregaciones que nunca rebasan los 80 o 100 miembros. I've seen them go through financial ruin. Los he visto pasar por ruina financiera. In fact, one lady, De hecho, una dama, remember the church I told you about that I served the pastor? ¿se acuerdan de la congregación de la cual yo servía y servía al pastor y God etcétera? judged that. Dios juzgó aquello. Church doesn't even exist anymore. Esa congregación ya ni existe. Matter of fact, the city imploded the building last year. De hecho, la ciudad derribó el edificio el año pasado. 4,000 seat auditorium. Era un auditorio de 4,000 lugares. He divorced his wife Él se divorció de su esposa and he married a little blonde lady. y se casó por ahí con una 2 rubiecilla months later. 2 meses después. There was a woman I worked right beside. Había una dama con la que yo trabajaba lado a She lado. was in her mid-30s. Ella estaba a la mitad de sus Perfect años health, 30, en salud perfecta, kids. teniendo 2 hijos. She spoke against the pastor on television. Ella habló en contra del pastor y esto al aire en la televisión. She died of a massive brain aneurysm Se murió de un aneurismo cerebral masivo 2 months later. 2 meses después. You say coincidence? Y dirá usted, ¿fue coincidencia? No. Yo no lo creo. I've seen it happen too many times. Lo he visto de suceder demasiadas What do you veces. think Paul means ¿A qué cree usted que se refiere Pablo when he says, cuando dice for Pablo? this reason, Por esta razón, many are sick muchos están enfermos weak, y and débiles die prematurely y mueren because they prematuramente don't discern the body of the Lord? porque no disciernen el cuerpo del Señor. There's more to discerning the body of the Lord than bread and grape juice, folks. Hay más que discernir, o en el asunto de discernir el cuerpo de Cristo que lo que es el vino, el jugo de uva, lo que sea, y el pan que usamos para la cena Good del place to Señor. say amen. Es un buen momento para que digan amén Sure también. is quiet. There you go. Now, let me tell you when this became really crystal clear to me. Les voy a decir cuando esto me quedó tan claro como el agua a mí. I'll end it with this story. Y con esta historia termino. Back in 1987, Por ahí de 1987, Benny Hinn, Benny Hinn, you ever heard of him? ¿sí han oído de ese hombre? Okay. Benny Hinn asked me to come to his church and be his youth pastor. Benny Hinn me pidió que yo fuera a su congregación y yo me hiciera cargo del ministerio juvenil. I was a bit overwhelmed Yo estaba bastante así como que because Benny had sobrecogido a por el church of asunto 7,000 people porque Benny Hinn tenía 7,000 personas en su and he had the congregación fastest growing church in America. y tenía la congregación de mayor índice de crecimiento en Estados I didn't Unidos. know much about being a youth pastor. Yo no sabía mucho acerca de So- ser pastor juvenil. So I started reading youth books like crazy. Entonces empecé a leer libros de jóvenes a lo loco. Now, there was one particular youth group in the state of Louisiana that really caught my attention. Y había un grupo de jóvenes en el estado de Luisiana, al sur de Estados Unidos, que en verdad captó mi atención. They had over 1,000 kids in their youth group, Tenían más de 1,000 chavos en su grupo de jóvenes, 15 to 18 years old. entre los 15 y los 18 años de I edad. flew there the first week I was Benny's youth pastor. Tomé un vuelo allí la primera semana que ocupé el I puesto was de pastor amazed at juvenil their con youth Benny Hinn service. y quedé atónito ante su reunión Kids were de running for jóvenes. the front rows, Los chavos entraban corriendo On the para edge ocupar of their las primeras seats, filas al filo de sus taking butacas, notes just like tomando this. apuntes así como Enrique. and the pastor wasn't preaching on dating or girls. Y el pastor no estaba predicando sobre cómo tener una cita con He una was chava. preaching the cross. Él estaba predicándoles la cruz. I said, man, this is the right place. Y yo dije, este sí que es el lugar So correcto. the next 2 days, Entonces los siguientes 2 I met días with all 4 youth pastors. me reuní con los 4 pastores juveniles. All 4 said the same Y thing. los 4 me dijeron lo mismo. The reason our youth group is growing the way it is La razón por la cual nuestro grupo juvenil está because creciendo of en la our manera que home- lo está haciendo because of our home cell groups. es por causa de nuestras reuniones en hogares, los But we don't call celulares. them home cell groups. Pero no les llamamos reuniones celulares en casa. We call them parties. Les llamamos fiestas. Every Friday night, Cada viernes por la noche there's 118 parties going on in the city of Baton Rouge. hay 118 fiestas que se están efectuando en la ciudad de Baton So Rouge. I went to one of the parties Entonces yo fui a una de las famosas because fiestas. they told me what those 1,200 kids did Porque me dijeron que los 1,200 chicos lo que ellos hacían is that every week they targeted one unsaved kids in their high school, es que cada semana se enfocaban como blancos sobre algún chico de su preparatoria. invited them to come to their Le party. invitaban a venir a su Now, fiesta. kids don't want to go to church. Ahora, los chavos no quieren ir a They wanna go to a congregaciones, party. pero sí quieren ir a una fiesta.
So I went to the party. Entonces yo fui a la It fiesta. was great. Estaba The buenísima. lights were low. Las luces estaban un Christian tanto music was opacas blasting. y la música They retumbando had cristiana, claro. the 7-Ups and the Cokes. Tenían ahí sus 7-Up, sus cocas They're all talking. y todos hablando. 45 minutes later, 45 minutos the leader después, starts a group discussion. el líder empieza una reunión, una discusión en grupo He leads it into spiritual things. y la conduce a cosas He then espirituales gives the plan of y salvation. luego brinda el plan de He salvación then asks how many of them want to be y saved. dice, ahora sí, ¿cuántos de ustedes quieren ser A salvos? bunch of kids raise their Y hands. una bola de chavos levantan la They mano, take them to the back room, pray with them, los llevan a una habitación ahí en la parte posterior y oran con and get ellos, their name and address. captan su domicilio, Get them su into nombre church the next y Sunday, los llevan a la congregación el and domingo the youth group the siguiente next Wednesday night. y al grupo de jóvenes el próximo miércoles por la I said, noche. man, this is Y brilliant. yo dije, qué brillante idea. So I flew back to Orlando, Entonces voy volando de nuevo hacia and I Orlando prayed. y yo me puse a Everybody orar. say, John prayed. Y todo el mundo diga, Juan oró. I said, Lord, do you want me to do this? Y yo dije, Señor, ¿tú quieres que yo, Juan, haga esto? And the Lord said, yes, I do. Y el Señor me dijo, sí, yo sí quiero. And he gave me a plan. Y me dio un plan el I Señor. started a school of leadership. Entonces yo empecé una escuela de líderes. I had 90 kids coming to my school of leadership. Yo tenía 90 chavos viniendo a mi escuela de I líderes. taught them on leadership things, Yo les enseñé sobre principios de liderazgo. integrity. Y sobre la integridad, faithfulness, la fidelidad, loyalty. la lealtad. After 6 months, Pasados 6 meses, the Lord speaks to me. el Señor me habló. Choose 24, Escoge 24 de entre 12 esos. guys, 12 girls, 12 varones, 12 out of the señoritas. leadership class. De este el grupo de líderes. Call that your discipleship class. Y a este llámale tu clase de They'll be the discipulado. first leaders of your party. Estos van a ser los primeros líderes de tus fiestas. So now I'm teaching the 250 kids in my youth group the whole vision for the next 2 months. Ahora pues le estoy enseñando a los 250 jóvenes de mi congregación la visión que vamos a ir siguiendo en las semanas My consecuentes. assistant youth pastor and I, we're working on it nonstop. Y mi pastor juvenil asistente, él y yo estamos trabajando sin parar sobre este asunto, The curriculums, sobre los dividing the programas, city up. subdividiendo getting la the ciudad, homes ready. preparando las casas. We are so excited. Nosotros estamos pero bien I'm preaching it to emocionados. the youth. Yo lo estoy predicando a They los know the jóvenes. first unsaved kid they're going to ask. Ellos ya hasta identificaron al primer chavo no salvo al que van a I invitar. see Pastor Hen. Y yo veo al pastor In the Benny parking lot. ahí en el estacionamiento I said, "Pastor y le Hen, dije, Pastor Benny, This is what we're doing. esto es lo que vamos a hacer. He goes, oh, praise the Lord, brother, Y dice, hallelujah. oh, gloria a Dios, hermano, aleluya. Everything's great. Todo iba We're bien. 3 weeks away from Estamos starting. a 3 semanas de empezar. And I walked into a pastor's meeting I will never, ever, 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 ever forget. Y yo entré a una reunión de liderazgo que jamás, pero jamás de los jamás se me va a olvidar. Pastor Benny looks at us 14 or us 11 pastors. Entonces el pastor Benny Hinn nos mira a nosotros los 11 pastores asistentes "Gentlemen, y nos dice, caballeros, The Holy Spirit showed me el Espíritu Santo me ha mostrado the direction of the church que la dirección que está siguiendo la is congregación not to have home fellowship groups. es el no tener grupos de convivencia I en want hogares. you all to cancel your home fellowship Quiero groups. que todos ustedes cancelen sus reuniones en hogar donde va a haber convivencia. I look at him, I go, Y yo me le quedé viendo y nomás What? dice, ¿qué onda? I look at my assistant youth pastor. Y miré a mi asistente His eyes were like this. y sus ojos estaban así todos mouth cuadradotes, was wide grandotes, open. su bocota babeando. I think, wait a minute. Y yo le dije, momento. We have a couples pastor, Tenemos aquí una un A seniors pastor pastor, de matrimonios, a singles uno pastor. de ancianos y etcétera. they have home fellowship groups. Ellos tienen reuniones de But they're convivencia en more hogares, care groups. pero son más bien reuniones para tener Ours- cuidado el uno ours del are otro. evangelistic. Los nuestros son de evangelismo. And I told Pastor Benny about it 2 months in the parking lot. Y yo, Okay. yo ya le había dicho al pastor Benny 2 meses antes. He must mean except the youth group. Seguramente él lo que quiere decir en este momento raised es my hand. exceptuando a los de jóvenes. Entonces I yo said, levanté la "Excuse me, mano pastor." y le dije, disculpe usted, pastor. He said, yes, brother Y John. me dijo, sí, querido hermano said, John, ¿qué pasó? You mean except the youth groups, right? Y yo le dije, usted está implicando todos los demás excepto los grupos de He jóvenes, said, ¿verdad que brother sí? John, the Holy Spirit told me the direction of the church is not to have home groups. Y él me contestó, hermano John, el Espíritu Santo me ha indicado que no debe haber ninguna reunión en casa para nadie. I said, Pastor, Y yo le dije, pastor, por favor. don't you remember I flew to that church in Louisiana 8 months ago? ¿No se acuerda que yo tomé un vuelo a esa ciudad en Luisiana hace 8 meses? I said, there are over 1,000 kids. Y le dije, hay más de 1000 chavos ahí. And all the pastors said it's one reason, the parties. Ahí me contestaron los pastores que la única razón por la cual tenían éxito era por las fiestas. Because we can't get kids from the high schools into church. They don't want to go. Porque no se puede lograr captar a los jóvenes de la preparatoria que vayan a la iglesia. they'll go to a party. Pero sí irán a una fiesta. And don't you see, we can win thousands of kids to Jesus. Y pastor, ¿qué no lo ve usted que podemos de ganar miles de chavos a The Jesús? youth group will explode. El grupo de jóvenes va a explotar.
Pastor Ian goes, Brother John, the Holy Spirit told me the direction of the church is not to have home groups. Y el pastor Gil me contestó, hermano John, el Espíritu Santo me ha indicado que la dirección que debe seguir la congregación es cancelar los grupos de I reuniones de kept hogar. arguing with him Y yo seguí en la legata con for él 20 minutes. durante 20 minutos. Finally, by the grace of God, I Por shut fin, por la gracia de Dios, yo me callé la boca. up. But I was so mad. Pero estaba bien So enojado, angry. tan airado. So the pastor's meeting was over. Entonces terminó la reunión de I liderazgo. stormed out. Yo salí Got in my destapado car. y me metí al auto Drove home. y me fui conduciendo The a whole casa. time. Todo el tiempo I'm thinking while I'm driving home. estaba yo pensando mientras iba conduciendo. What does he mean the Holy Spirit told him the direction of the ¿Cómo church? que el Espíritu Santo le dijo esto de la dirección de la The congregación? Holy Spirit told me to do it. A mí el Espíritu Santo me dijo así, que yo lo hiciera. What if the Holy Spirit didn't tell him? ¿Y qué si fue el Espíritu Santo no se lo dijo en verdad? He's keeping people from getting saved. Lo que está haciendo el pastor es impidiendo que la gente Now, llegue a ser salva. I'm getting to very dangerous. Y yo estaba llegando a un punto muy peligroso. So I drive home, Entonces ya llegué a casa Get out of my conduciendo, car. salgo del coche, walk into my house. entro azotando la puerta de la There's my casa. wife ¿Y dónde walking right está? past the front door. Mi esposa va caminando por la puerta delantera. I said, Lisa, Y le dije, mira Lisa, you're not going to believe what he did. tú no vas a creer lo que me hizo el pastor. She looked at me with terror. Y ella me ve con ojos de terror. She said, who and what did they Y do? me dice, ¿quién? ¿Y qué hicieron? I said, Pastor Hen. Me estoy hablando del pastor Benny. I said, he just canceled the home fellowship groups, the parties. Acaba el pastor de cancelar todas las fiestas, los grupos de convivencia en las casas. What we've worked on for 8 solid months, the whole vision of the youth group. Lo que hemos estado ya trabajando sobre esto, 8 meses completos, toda la visión del grupo juvenil. He just canceled Me them. lo acaba de cancelar el bárbaro. My wife looks at me. Y mi esposa me ve She goes, y me dice, well, looks to me like God's trying to teach you something. y me dijo, parece que Dios te está tratando de enseñar algo a ti, John. Now I was mad at her. Y ahora yo estaba enojado, pero con ella. I think that unsubmissive wife. Y yo dije, esta mujer insujeta, ¿qué onda? So she went to the bedroom. Entonces ella se fue a la I recámara. went to the opposite direction. Yo The me kitchen. fui en la dirección opuesta, que era la I cocina. don't want to be around her Yo no unbelief. quería estar acerca de la incredulidad de esta mujer. So I'm in the kitchen. Entonces estaba yo en la cocina. I got my foot up on the seat. Trepé mi I'm looking out pie the sobre la front window. silla. Estoy mirando por la I ventana think de this is a enfrente. nightmare. Esto es una pesadilla, This is a decía yo. bad dream. Es un sueño y Somebody ya. wake me up. Alguien, por favor, despiérteme. This isn't happening. Esto no puede estar sucediendo, decía yo. I'm just looking. Y estaba yo nada más viendo And all of ahí. a sudden the Holy Spirit speaks to me. Y de repente el Espíritu Santo me habló. He said, son, Y me dijo, mira, hijo, whose ministry are you building? yo, Mine or yours? ¿cuál ministerio estás edificando tú, el tuyo o el mío? I said, I'm building yours. Y le dije, Señor, pues el tuyo. He said, no, you're not. Y me dijo, no es así. I said, God, Le dije, a ver, mira, we Dios, can't get the kids from the high schools into the church. te explico. Nosotros no podemos lograr meter a los chicos de las I started escuelas a going las through the whole iglesias. sales pitch like God didn't know. Y yo le eché todo el rollo mareador como que le quería vender algo a Dios y nomás no la That's captaba. how stupid you get when you're in rebellion. Miren, así de bruto queda uno cuando entra uno en rebelión. So I go through the whole thing, Entonces pasé por todo mi rollo and the Lord says, y el Señor me contestó, son, mira, hijo, when I brought you into this ministry, cuando yo te hice traer este I made ministerio, you an extension of Pastor Hinn's hands, arms, and legs. yo te hice o te puse como una extensión de los brazos, de las manos y de los pies del pastor Gin. He said, because I only put one person over the ministry. Porque yo solamente he colocado una persona por encima de este He ministerio. said, so when you stand before me in judgment, Así contestó el Señor, cuando tú estás parado delante de mí con una actitud de juicio. for this time I've had you serving Pastor Hinn. Mira, en todo este tiempo yo te he puesto para servir al You pastor will Gin. not, first of all, be judged on how many souls you win to the Lord in Orlando. Primeramente te declaro que tú no vas a ser juzgado por cuántas almas tú ganaste en la ciudad de Orlando, You will, Florida. first of all, be judged on how faithful you were to the man I put you under. En lo primero que tú vas a ser juzgado es en tu grado de fidelidad bajo el hombre bajo el cual yo Then te he said coloqué. this. Y él me dijo esto adicionalmente. "Son, Mira, hijo, You can win every high school student to the Lord in all of Orlando, Florida. tú podrías ganar a todo muchacho en las preparatorias de Orlando, Florida, al Señor. And stand before my judgment seat Y estar ahí ante mi trono de juicio. and be judged for your rebellion Y aún así serías juzgado por tu rebelión, and lose credit for everything you did. perdiendo crédito de todo lo que tú crees haber logrado. I started trembling, Y yo empecé a temblar He said, if you literalmente. keep going the way you're going, Y me decía, si tú sigues yendo en la dirección que church estás is going to yendo, go this way, la iglesia se va a ir en esta you're going to dirección, lead the youth group that way. pero tú vas a dirigir el grupo de jóvenes en la dirección You will contraria. split the church. Y tú vas a dividir la I'm congregación. trembling. Y yo quedé I temblando. ran to the phone. Fui corriendo al teléfono. called Pastor Le Hen. llamé al pastor Benny. He answered the phone. Me contestó en I la said, llamada "Pastor Hen." y le dije, Pastor Gin,
God has spoken to me. Dios me acaba de hablar. I am in rebellion to you. Yo estoy en una rebelión I am ante in usted, rebellion to God. en rebelión a I am Dios. so sorry for arguing with you for 20 minutes. Y le quiero pedir perdón por haber estado alegando con usted durante 20 minutos. I just want you to know the home groups are canceled. Quiero que sepa usted que las reuniones en casa están canceladas. He goes, oh, praise the Lord, brother. I love you so much. Y me dice, gloria a Dios, hermano, la amo a usted tanto, que bueno. I think, okay. Y yo dije, qué bueno. So I hang up the phone, Cargué el teléfono and I had a vision. y tuve una visión. The Lord asked me a question. Y el Señor me hizo una He pregunta. said, how are you going to tell your leaders? Me dijo, ¿y cómo se lo vas a informar a tus líderes? And I had a vision. Y yo tuve una Saw visión. myself walking into the room. Me veía a mí mismo entrando a la Mopey, habitación, ahí dragging. arrastrando las patas, ¿verdad? Y la I looked cola y at todo. them. Y los veía ahí I said, guys, diciéndoles, you know, we've worked on this for 8 months. miren chavos, hemos estado trabajando sobre este proyecto But 8 Pastor meses. Hen just canceled the home Pero el groups. pastor Hin acaba de cancelar las reuniones en casa. I saw all 24 of those leaders. Y yo podía visualizar los 24 And they were líderes going, y diciéndome, What? ¿qué onda? They were so mad. Y estaban tan enojados. And you know who they were angry at? ¿Y saben con quién estaban enojados? Pastor Hen. Con el pastor Hin. And you know who they saw the victim? ¿Y saben a quién veían como Me. la víctima? A mí, John. And the Holy Spirit said, Y el Espíritu Santo is me that dijo, how you're going to tell them? ¿así se los vas a informar? I said, no, sir. Le No, dije, sir. no, No, señor, sir. No, no, sir. No. señor, para nada. So that Sunday morning, Entonces, esa mañana I walked into del that room. domingo, yo entré a esa habitación. had a skip in my step, Yo iba hasta pegando de a brinquitos. spark in my eye, Tenía una chispa en mis ojos. twinkle in my eye. Me brillaba el ojo. I said, guys, Y les dije, I chavos, got great news. les tengo buenísimas Now noticias. look at me like, Y wow, ellos me wow, veían, wow. ¿qué onda, qué onda, qué onda? I said, our senior Y pastor les dije, nuestro pastor principal has declared the direction of the youth of the church is not to have home groups. acaba de declarar que la dirección que ha de seguir la congregación es el no tener reuniones en Parties casa. are canceled. Las fiestas se cancelan. They all went, yeah. Y todos dijeron, ¡qué buena onda! ¡Sí! Never had a problem. Y nunca tuve problemas. Never had a problem. Nunca tuve problemas. I am convinced Yo estoy convencido I would not be standing here today in front of you que yo no estaría hoy en día parado aquí delante de ustedes had I failed that test. si yo hubiera fracasado en esa prueba. Can I tell you what would have happened? ¿Les puedo describir lo que yo creo que hubiera sucedido? God's shown me. Dios me ha mostrado I would have eventually had to cancel the groups because I would have had no choice. que a la larga, de todas formas, yo hubiera tenido que cancelar las reuniones porque no me quedaba I would opción. have done it with an attitude. Pero lo hubiera hecho con una mala I actitud would have spread that poisonous attitude to all 24 leaders. y yo hubiera extendido esa actitud venenosa a los 24 líderes I would have eventually dried up y yo a la larga me hubiera secado and left the ministry y hubiera abandonado el saying ministerio God is sending me into my own ministry, diciendo, es que Dios me ha enviado a mi propio ministerio, and I would have had some fruit y yo hubiera tenido algo de fruto. because the gifts and callings of God are without repentance. Porque los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. But I never would have had books in the millions, Pero yo nunca hubiera tenido libros que se vendieran por 26 millones languages en 26 idiomas all over the world, por todo el mundo. our television program on in 214 nations, Ni un programa de televisión que se transmite en 214 naciones. speaking at some of the largest conferences and churches in the world. Predicando en algunos de los congresos y congregaciones más With grandes del mundo. authority. Con autoridad. I never would have had that Eso nunca lo hubiera logrado. because the only way to have true kingdom authority Porque la única manera de tener verdadera autoridad del is to reino be submitted to es authority. estar sujeto a la autoridad. We have a lot of preachers today Tenemos hoy en día muchos predicadores striving. que están batallando. Got a lot of hot air, Tienen ellos así muchas palabras infladas, but very little authority pero que tienen muy poca autoridad because they're not under authority. porque no están They've bajo never autoridad. allowed themselves to be broken. Nunca han permitido que ellos sean quebrantados. We don't understand the word broken. Nosotros no tenemos idea de lo que significa el You want to quebrantamiento. understand the word broken, Sí. look at a horse. Si usted quiere entender el término quebrantado, mire a un caballo. You can have a gifted horse, Usted puede tener un caballo muy dotado, faster than all the others, más veloz que todos los demás, but if he's not broken, pero si él no ha sido domado o when quebrantado, wartime comes, cuando llegue el tiempo de guerra, he's staying in the stables, ese se va a quedar en los while establos, less gifted horses go to battle. mientras que los caballos menos dotados son los que irán a la batalla.
Why? ¿Por qué será así? Because they're broken and he's not. Porque esos otros fueron domados y What quebrantados y el does otro no. brokenness deal with? ¿Con qué trata el When quebrantamiento? he rides into the battle, Cuando ese va galopando a la batalla, there's the gunfire, están los the disparos swords are being y wielded, las espadas están siendo ondeadas, but the horse rides right into the battle. pero el caballo se dirige rectamente hacia la He batalla will not y deviate no se desvía, except at the nudge of his rider. si no se lo indica por medio de algún movimiento su Who's his jinete, master? que es su amo. He's completely submitted to Está authority. completamente sujeta a la autoridad. That's why God Es says, por eso que Dios the dice, only ones I can use a los únicos que yo puedo usar are those who have a broken and a contrite heart. son los que tienen un corazón contrito y quebrantado. Somebody says, yeah, but John, Y alguno dirá, sí, pero You mira, John, prayed. tú oraste and God told you to do the home y groups. Dios te había dicho claramente que tú hicieras las reuniones de hogar. He did. De hecho, sí lo hizo. Do you mean to tell me God would tell you to do something that after 8 months of work he'd tell you not to do through Me your estás fast? tratando de decir que Dios te hubiera dicho que sí hicieras algo y hiciste preparativos durante 8 meses para luego decirte que mejor no. Didn't God tell Abraham to do something that 3 days later he intended him fully not to do? A ver, que no le dijo Dios algo a Abraham que hiciera algo y luego 3 días después, que teniendo la plena intención, ahora que resulta que le dice que no lo haga. Why? Because God tests us with obedience. ¿Por qué? Porque Dios nos prueba en la obediencia. Can you say amen? ¿Puede decir amén? We must understand kingdom authority for the glory of God to be restored to the church. Tenemos que entender la autoridad del reino para que la gloria de Dios sea restaurada a la iglesia. Can you say amen? ¿Pueden decir amén? Can you say amen? ¿Sí pueden decir amén? Let me say this. Quiero decir esto. I've preached a whole hour. Ya les prediqué 1 hora completa. If you're in this place, Si usted está en este you lugar say, you know what? y usted me puede My decir, attitude's been wrong yo reconozco que sí, mi actitud to ha the sido authorities errada God's placed over me. en cuanto a las autoridades que Dios ha colocado sobre mí. Some of you say, I've not been very obedient either. Algunos de ustedes pueden reconocer, yo no he sido muy obediente tampoco. And you say, I couldn't wait till you were finished Y decían, yo ni podía esperarme hasta que terminaras, because I want to make it right with God. porque yo ya quiero ponerme a cuentas con I Dios want to repent. y rectificarlo y That's you. arrepentirme. Si ese es el Stand caso up de right usted, now. al momento Stand up. ahorita, párese, Stand up. párese, Stand up. póngase de pie. Stand up. Si ese es el caso de usted, póngase Stand de up. pie, póngase de pie. Now I know why God told me to preach this. Y ahora morning. yo puedo saber por qué commend Dios you. me indicó que yo predicara esta commend you. palabra. Yo les alabo For your honesty. por su Look honestidad. at 80% of you Un standing up. 80% de ustedes están de pie. Lift your hands up Levanten sus manos and say this from the depths of your heart. y digan esto desde la profundidad de su corazón. pray. Yo voy a orar, Javier will pray. Javier lo repetirá Then you pray. y luego ustedes lo van a decir. Father in heaven, Padre en el cielo, forgive me. perdóname, I've sinned against you he pecado contra ti. by not submitting to the authorities you've placed over my life. No me he estado sometiendo a las autoridades que tú pusiste sobre mi vida. I repent Y me arrepiento of my disobedience, de mi desobediencia, my unsubmissive attitude, de mi actitud falta de sujeción and my rebellion. y de mi rebelión. In Jesus' name, En el nombre de Jesús, cleanse me with your blood límpiame con tu sangre and empower me with your y grace potencialízame con tu gracia, to not only obey, no solo para obedecer, but to have a right attitude. sino para tener una actitud In correcta. Jesus' En name, el nombre de Jesús, thank you, Lord. gracias Señor. Now applaud him. Ahora dele please. un aplauso de alabanza al Señor. You can be seated. Pueden tomar sus lugares. I don't want to take up Yo no quiero my dear friend Victor Richards' time. tomar el tiempo de mi querido amigo y hermano Víctor Richards. I've gone for an hour and 5 minutes, so I'm a little over. Ya me pasé un poquito, he predicado 1 hora y Brian, 5 run here. minutos. Run. I want to Brian, mention this one book only. I've got all these books out here. todos estos libros están acá afuera, pero This quiero me- mencionarles este. If this message ministered to you, Si este mensaje les ministró, I have a book called Undercover. tengo un libro que se llama Bajo el Abrigo. We estimate that 300,000 people have gone through this video curriculum course in America and Australia. Nosotros tenemos una estimación de que unos 300,000 personas han pasado por este curso, este programa en video y demás. We've had more response on people's lives and churches being changed out of this one book than any book we've written. En Estados Unidos y Other than the Bait of Australia, Satan. y nosotros hemos visto más vidas cambiadas por medio de esto que en cualquiera de las otras cosas que habíamos hecho. So again,
There's 6 books out there. Lo que van a encontrar en la mesa acá afuera son 6 diferentes Fear of the libros. Lord. El temor de Dios. Thus saith the Lord, how to know when God is speaking to you through another. En interrogativa, así dice el Señor, es decir, saber si Bait of- Dios le está hablando a la vida Bait de of otro. Satan. La trampa de Satanás. That message goes very closely with what I preach. Ese mensaje también va muy cerca de lo que he predicado. A heart ablaze, Un corazón ardiente, breaking intimidation, quebrando la intimidación and y undercover. bajo el abrigo. Each book is 100 pesos. Cada libro cuesta 110, If creo. you buy 3 books, Si compran 3 libros, you get the 4th book for free. el cuarto libro se los regalamos. So that makes each of the books 75 pesos. De manera que les queda Thank you, Brian. 75 pesos cada uno. I need to say this. Quiero decir esto. It has been an honor Ha sido una honra to speak to you. el dirigirme a ustedes. I love you so Les much. amo tanto. I hope you know that I have spoken to you and even corrected you out of a heart filled with love. Y yo espero que ustedes sepan que yo les he hablado y aún les he corregido partiendo de un corazón lleno de amor para I ustedes. applaud you for boldly standing for our Lord Jesus Christ in this nation. Y yo les aplaudo por estar ustedes bien parados y apostados a favor del Señor Jesucristo en I esta am nación. believing God's glory will cover this Y nation. yo estoy creyendo que la gloria de Dios va a cubrir esta nación. In the last 3 weeks, En las últimas 3 semanas, I have been home 4 days. yo he estado en casa 4 días. My wife leaves tomorrow. Y resulta que mi esposa se va de viaje mañana. I'm going to go to the airport. Yo ya me voy ahorita derechito al aeropuerto and get on our plane para abordar el avión and fly back to y Colorado. regresar allá a Colorado. That way I will be home in time for dinners to be with my family before my wife leaves. De manera que yo pueda estar en casa para cenar con mi esposa y familia antes de que ella se tenga que Please marchar. understand, Por favor, entienda eso. God made me a husband and a dad before a minister. Dios me constituyó como padre y esposo antes de ser ministro. So I applaud you, my friend Victor. Entonces, le aplaudo a usted, mi hermano Víctor. I know God saves the best for last. Yo sé que Dios guarda lo mejor para el This último. session's going to be even better. Esta sesión del hermano Víctor va a Sorry, ser I mejor can't be todavía. here. Lamento no poder estar aquí. Pastor Ernesto, Pastor Ernesto Ruth, y Ruth, thank you very, very much. muchas It's gracias. been an honor to be Ha with sido you. una honra estar con ustedes. God bless you. Que Dios les bendiga. God bless you. Y que Dios les bendiga a todos ustedes. Thank you. Very good. Aleluya. Antes de que se levante, bueno, él ya les